con cualquier otra forma de creencia, ¿no? Esto es lo que resulta ahora mismo intolerable. Los alemanes dicen ärgerlich, escandaloso en Europa. No, esto no, mire usted tiene sus manías y sus manías legítimas en una sociedad pluralista, pero desde luego que venga usted pretendiendo que su manía, además de legítima, es verdadera, lo cual, si uno admite la lógica binaria, implica que las manías contrarias no lo son. Mire usted, si una proposición es verdadera, si admitimos la lógica binaria, es decir, la lógica que tiene como valores el verdadero y el falso, pues de luego dos proposiciones contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas en el mismo sentido. Mire usted. Claro, aquí empezamos a tener problemas. El cristianismo no tendría ningún problema, yo creo, vamos, en Europa desde luego, bueno, es mi impresión al menos, ¿no? Si se mostrase, pues como decían los antiguos, como una vera religio, como una auténtica religión. Y sin duda también puede mostrarse así, con alguna cláusula. Romano Guardini decía que el cristianismo no es una religión, es una revelación, que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, desde luego no cabe la menor duda que el cristianismo comparte con otras religiones, digámoslo así, pues algunas características que los antropólogos, ¿verdad?, pues llamarían radicales o universales religiosos, es evidente, ¿no? Pero la pretensión de verdad que tiene el que profesa el credo católico le da una singularidad absolutamente específica y la hace, digamos, el cristianismo no es solamente una vera religio, es una religio vera. Porque no simplemente procede, digamos, de la necesidad humana, por supuesto estupenda y nobilísima, de buscar a Dios y de buscar la autotrascendencia, o sea, y evidentemente en ese sentido todas las religiones, de una forma u otra, pues también invitan al ser humano a crecer, o sea, suponen un gran motor cultural, porque en cierto modo le invitan al ser humano a trascenderse, a salir de su propio ombligo, a confrontarse con algo que en cierto modo le obliga a superarse a sí mismo. Esto es un poco, de otros, también el sentido filosófico de la palabra trascendencia, ¿no? Pero es que el cristianismo tiene una nota más, ¿no? No procede de la iniciativa humana de buscar a Dios y por tanto de hacer algo que al hombre le obliga a salir de sí mismo y a superarse, no. Procede de una iniciativa que ha tenido Dios de acercarse al hombre, es más, de hacerse hombre, o sea, de hacerse uno de nosotros. El cristianismo, claro, vive de la conciencia de que hay un hecho histórico que es verdadero y que ha cambiado la historia, mire usted. Y es que Dios, sin dejar de ser Dios, ha comenzado a ser uno de nosotros. Se ha hecho hombre. Y nos ha dicho cosas, con gestos, con palabras, con los milagros, con las profecías que se cumplen en él. En cierto modo ha acreditado, digamos, ha convalidado, ha mostrado, oiga usted, pues una serie de cosas
que ponen claramente de relieve que él no es un sabio moral o meramente un profeta, aunque también es esas cosas, ¿no? Sino que es Dios mismo, Dios hecho hombre. Evidentemente la profesión de la fe cristiana, la profesión, ¿verdad?, pues que hizo San Pedro en Cesarea, ¿no? Nosotros sabemos que tú realmente eres hijo de Dios, pues evidentemente no es resultado de ningún razonamiento humano, no es la conclusión de ningún silogismo, ni tampoco es una verdad, digamos, que nosotros podamos afirmar en el sentido en que afirmamos como verdaderas acontecimientos históricos que conocemos, ¿no? Nosotros sabemos que eso es su adente espíritu, ¿no? O sea, eso es algo que se te ha dado, como le dice Jesús, ¿verdad?, pues a San Pedro en Cesarea, ¿no? Esto que dices no lo dices por ti, sino esto se te ha hecho saber de lo alto, ¿no? Es un don de Dios. Pero el cristianismo ha vivido, y además desde el primer minuto de su existencia, con la convicción de que eso que un cristiano sabe, aunque propiamente no lo sepa por la razón, lo sabe con la razón. Porque el hombre es un ser racional, y para el hombre no hay otra forma de saber algo que entenderlo. Y en primer lugar, lo que hace falta para creer algo es entender que eso es creíble. Por lo menos que no es increíble, que no es una superchería, ¿no? Como dicen los alemanes, Aberglauben, ¿no? Pues, es curiosa esa expresión en alemán. Es la que se traduce normalmente en castellano como, pues esto, como una creencia irracional, una superstición, una superchería, ¿no? Pero curiosamente en alemán se expresa así, Aberglauben, que literalmente traducido al castellano es pero fe, pero en sentido adversativo, o sea, lo contrario de la fe. Lo adverso a la fe es la superchería. O sea, realmente no es un acto de fe, digamos, lo de las rayitas de la mano o lo del martes y 13, ¿no? Eso es Aberglauben, dicen allí. O sea, eso es pero fe, eso es un palabra, pero la verdad es que se entiende muy bien en castellano, ¿no? Claro, en ese sentido a mí me parece que el sentido obvio de esa expresión en alemán contrasta claramente con una tesis que defendió Kant, además que está casi en el... Bueno, él la dice en el prólogo de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, ¿no? Es la famosa frase esta que es 100.000 veces citada, ¿no? Tuve que limitar, se suele traducir, aunque yo creo que no es una buena traducción, pero se suele traducir así. Tuve que limitar el saber para hacerle sitio a la fe. Creo que eso no está bien traducido, porque la expresión alemana que Kant usa originalmente es aufheben. Ich musste das Wissen aufheben, zum Glauben Platz zu bekommen. Y eso, literalmente, aunque el verbo este alemán, aufheben, no tiene una traducción así muy clara en castellano, pero desde luego es mucho más fuerte que limitar. No. Tuve que negar o renegar, o por lo menos superar o marginar, digamos, el saber para hacerle sitio a la fe. Una tesis que yo creo que tiene una
fuerte familiaridad semántica también con muchos ecos luteranos, ¿no? En el fondo, una de las cosas que a Lutero, por decirlo así, le escandalizan más de la teología cristiana, bueno, tal como él la conoció, pues es lo que él llamaba justamente la helenización del cristianismo. Esto, el Papa emérito, ¿verdad? Ratzinger, pues también ha reflexionado mucho sobre ello, ¿no? Y en concreto lo menciona en la famosa lección última, la conferencia esta que dio, siendo ya Papa, en Ratisbona, que era la universidad donde él trabajó, vamos, la última cátedra que tuvo de teología fundamental y dogmática, pues allí. Bueno, y como saben, ya muchos años después, cuando ya teniendo la otra cátedra, la de Pedro, ¿verdad?, pues fue invitado por sus antiguos colegas a dar lo que en Alemania es bastante común, bueno, pues que los catedráticos, digamos, tanto la primera, la lección inaugural, como la última, cuando ya se van a jubilar, pues la dan normalmente a sus propios colegas, ¿no?, a estudiantes, ¿no? Bueno, y de una forma simbólica le invitaron al Papa pues a hacer lo mismo, ¿no? Y entre otras cosas, realmente es una conferencia extraordinaria, vamos, seguramente la conocen y si no, se la recomiendo, ¿no? Pero una de las cosas, aunque no es quizá el argumento central bueno, yo creo que es uno de los hilos argumentales centrales de esa, es justamente la mención a esto, ¿no? A la idea que tiene Lutero, con la que claramente Ratzinger está en desacuerdo, ¿no? Él ha dicho en ese sitio y luego también en otros foros, en otras conferencias, que él considera providencial que la primera misión cristiana tuviera lugar precisamente en un contexto intelectualmente muy exigente, como era pues el mundo helénico del siglo I. Y realmente que el cristianismo ya desde el minuto uno de su existencia histórica estuviera en la tesitura de tener que hacerse entender por gente que desde luego no bastaba con cogerles de la oreja y llevarles a la pila bautismal, no, sino que había que darles razones. El Papa emérito muchas veces ha dicho, bueno, que el cristianismo es una religión filosófica. Es decir, con quien realmente supo conectar el cristianismo desde el primer momento no fue con las religiones, con la religión mítica o la religión política, ¿no? Es decir, con aquellas religiones que sobre todo eran sensibles a la cuestión de la utilidad de los dioses. ¿Para qué sirven los dioses? Fundamentalmente con quien enganchó y con quien pudo realmente establecer un diálogo es con lo que llamaban los antiguos la religión filosófica. Lo que podríamos llamar, traducido un poco a términos más actuales, la teología natural. Es decir, con las personas que no se preguntaban por la utilidad de los dioses, sino por la verdad de Dios. Claro, esto ha sido así siempre. Y prueba de ello, ¿verdad? Pues es, la cantidad y calidad de pensamiento, por supuesto teológico, pero también filosófico, que la revelación cristiana ha inspirado, ha provocado, ha catalizado, digamos, en Europa. Yo diría, aunque esto es un decir, pero que más o menos el pensamiento filosófico en Europa, yo diría que en un 70%, insisto, sin pensarlo demasiado, pero es ilegible, es incomprensible sin tener en cuenta, digamos, muchas veces quizá por confrontación con ella, la revelación cristiana. Insisto, ya otras formas de
de realización cultural, artística y tal, pues creo que en una proporción semejante o mayor. Pero, desde luego, la filosofía europea es incomprensible sin tener en cuenta eso. Bueno, evidentemente, esto es algo que esto es muy significativo para cualquiera que, insisto, no tenga gafas de madera, aunque pertenezca al gremio filosófico. Y si tiene algo de honradez, pues esto y mucha gente, aunque sean ateos, aunque sean agnósticos, lo reconoce. A mí me parece que, insisto, entre otras fibras, a lo mejor, pues de esa crisis cuyos epígonos ahora mismo estamos asistiendo ya de una forma un poco más, si quieren ustedes, dramática o traumática, pero en su fieri, digamos, en su devenir o en su hacerse, estriba en esto, en que, y yo creo que, insisto, esta idea de Kant, bueno, y en general el desarrollo que de esa idea hace en ese libro que mencionó, La crítica de la razón pura, pues efectivamente ha dado lugar a que prácticamente no se pueda distinguir entre esas dos proposiciones. Dios existe y yo creo en Dios. Y me parece que es muy importante entender que no significan lo mismo, de ninguna manera. Claro, Kant, sobre todo en la segunda parte de ese libro, la que él llama la analítica trascendental, que es todo un examen muy meritorio, por cierto, en algunos aspectos, creo yo, pues del juicio, ¿no? La teoría del juicio kantiano, bueno. Y luego también en la última parte, la llamada dialéctica trascendental, de otra forma, pues él analiza, bueno, es una pieza, digamos, muy compleja de toda su teoría, una cosa que él llama paralogismos de la razón pura, ¿no? Es decir, en el fondo razonamientos sofísticos, razonamientos que tienen una cierta apariencia pero que realmente no demuestran, ¿no? Y uno de los paralogismos de la razón pura pues es, según él, el famoso argumento de San Anselmo, un argumento que Anselmo de Canterbury propuso para, bueno, no para demostrar la existencia de Dios, porque para él es evidente, por lo tanto no hace falta demostrarla, pero sí para mostrar la contradicción en la que incurren los ateos. Kant hace una crítica inteligente a ese argumento. Y lo que viene a decir en esa crítica es que, lo dice así literalmente, el ser no es un predicado real. O sea, cuando yo digo de algo que es, no estoy diciendo nada real de ese algo. Lo único que hago es ponerlo, dice él, como objeto delante de mí, delante del sujeto, con todas sus determinaciones. Dicho más sencillamente, cuando yo digo que Dios existe, lo que estoy diciendo es que estoy pensando en Dios. Eso es lo que significa esa proposición si la hace la razón en su uso teórico. Si la razón la hace ese juicio en su uso práctico, lo que eso significa es que necesito pensar en Dios. Pero fíjense ustedes que ninguna de esas cosas realmente constituyen el sentido obvio del juicio de existencia. O sea, cuando una persona dice que Dios existe, no está diciendo simplemente que yo estoy pensando en Dios o que necesito pensar en Él. De la misma manera que el ateo, cuando dice Dios no existe, no está reflejando simplemente su increencia en Dios, sino que está pretendiendo expresar un estado de cosas, Sachverhalten, dicen los alemanes, un estado real de la realidad, valga la redundancia, que es incompatible con la afirmación de Dios. Y yo creo que como filósofos, los que lo seamos, o bueno,
lo primero que tenemos que hacer es tomarnos en serio el sentido de las palabras y tomar en serio a la gente cuando dice en serio algo serio. Y desde luego, ambas cosas no significan lo mismo, de ninguna manera. Pero a partir de Kant, no digo yo que Kant no sea serio, en algunas cosas es muy serio, no se puede negar, ¿no? Pero me parece que a partir de Kant, o quizá también el uso que de las cosas que dice Kant, no solo en ese libro, pero sobre todo en ese libro, pues el pensamiento post-kantiano, bueno, esto es una... todos somos post-kantianos, ¿no? Pero ya me entienden, o sea, todos los filósofos que han seguido más o menos el linaje, que sobre todo con ese libro Kant inaugura, pues en el fondo han incurrido en esta confusión que a mí me parece que es letal para la inteligencia en general, pero muy especialmente para la inteligencia de la fe, o sea, para quien intenta entender lo que significa la fe cristiana, ¿no? Europa, además al cristianismo, me parece que se debe, por lo menos en lo más interesante que tiene, a un invento griego, que es la teoría. Me parece que Europa, insisto, al menos lo que a mí me parece más interesante culturalmente que tiene, es una herencia de ese grandísimo invento griego que ellos expresaban con esa palabra griega, teoría, que significa mirar despacio. Teoría es una mirada, digamos, atenta, no esquiva, no inoblicuo, sino inrecto. Atenta, esmerada, cuidadosa, despaciosa, mirar la realidad porque se lo merece, con independencia, al menos relativa, de que de esa mirada también podamos obtener otros rendimientos quizá muy interesantes. Y es verdad que de muchas formas de teoría también podemos extraer aplicaciones prácticas, aplicaciones técnicas, ¿no? Pero el gran invento griego, en concreto de Aristóteles, es esto. Ningún eventual rendimiento extrateórico que una teoría bien hecha pueda tener, la hace más valiosa como teoría. Porque si está bien hecha como teoría, o sea, si realmente es una mirada que nos refleja la realidad de aquello que miramos, o sea, si en el fondo eso es lo propio de la actitud teórica, ¿no? Contemplación es la traducción al latín de esa palabra griega, ¿no? To contemplatio, ¿no? Pues contemplar la realidad, o sea, mirarla despacio. Por cierto, que también tiene una gran familiaridad semántica, como es obvio, con la palabra templum, que es el lugar donde uno se encuentra con Dios, ¿no? Las personas que son capaces de retenerle la mirada a la realidad despaciosamente, pues acaban descubriendo en todas las realidades, no solo en la realidad humana, quizá ahí de una forma muy particular, no, en todas las realidades, la huella del digitus Dei, del dedo creador de Dios. Y ese es el invento fundamental que ha hecho posible la cultura europea, la teoría. Y con ese invento engancha estupendamente bien la revelación cristiana. Creo que la revelación cristiana lo complementa y, como dice Santo Tomás, lo eleva, ¿no? Hablando de la gracia y la naturaleza, ¿no? La eleva, la potencia, pero en primer lugar suponiéndola, o sea, afirmándola en lo que es. Y realmente la gran crisis que ahora mismo a la que la cultura europea pues parece lamentablemente abocada es que se ha olvidado de esto. Es que lo más interesante que ha producido Europa ha sido posible
por gente que aprendió, en primer lugar, de los griegos, esta actitud de mirar la realidad despacio para conocerla y reconocerla como es. De esa actitud, evidentemente, nace, además, con una lógica completamente espontánea, natural, pues una actitud de respeto. O sea, también incluso en el uso que hacemos de la palabra contemplación, andarse con contemplaciones, ¿no? Es una expresión que en castellano muchas veces empleamos para decir, bueno, pues oye usted, respetar, ¿no? La actitud teórica nos invita no a imponerle a la realidad nuestras categorías preconcebidas, a manejarla, a transformarla. Hoy en día hay mucha gente que piensa que la realidad en el fondo no es nada más que un constructo humano. Es lo que nosotros hacemos que sea, las transformaciones que inducimos en ella, o lo que nosotros pensamos que es. En el mundo, ¿verdad?, pues sobre todo de las ciencias de la comunicación, las ciencias de la información, en la facultad, por lo menos en mi universidad, ¿no?, pues todavía sigue siendo un texto, bueno, realmente es un texto meritorio para algunas cosas, pero un texto canónico, pues un libro que escribieron hace más de 40 años dos sociólogos de origen alemán, pero norteamericanos, se llaman Berger y Luckmann, ¿verdad?, pues cuyo título es este, ¿no?, la construcción social de la realidad, y cuya tesis es esta. O sea, que la realidad en el fondo es